precisamente nuestra fuerza. Somos un crisol, pero de aquí. José Martí lo decía, no recuerdo en qué texto, de manera riquísima. El árbol americano puede ser universal, pero sus raíces tienen que estar muy clara y profundamente sembradas en nuestra tierra, en nuestro continente, ¿sí? Ya César Vallejo en su tiempo insistía en que si el arte, la filosofía, la ciencia de la América Latina pueden dar algo original, tienen que buscar esas raíces en lo que queda, lo que se conoce en su tiempo, de lo que había sido el pensamiento prehispánico. Y bueno, cabe agregar, y seguramente tanto él como Mariátegui lo veían con claridad, que en lo que es actualmente el pensamiento prehispánico, el pensamiento indígena, perdón, en los pueblos indígenas. Entonces, es ahí donde hay una de las la beta principal de lo que podemos generar nosotros, aportar a la cultura universal, pero sin cerrar los ojos a estos 500 años de empezar a ser otros, ¿sí? Y ahí es donde viene el tercer asunto, y es mi eterna bronca, que afortunadamente no ha llegado todavía a los desgreñes y a los catorrazos, pero estuvo a punto varias veces, mi eterna bronca con mis amigos del movimiento indígena, el asunto de cómo te interesa recuperar la historia, ¿sí? Es decir, ¿te sirve de algo el mito? ¿Te sirve de algo crear el mito del paraíso perdido? ¿Te sirve de algo llorar porque estos salvajes blancos y barbados vinieron, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, ¿te sirve de algo inventarte el cuento? ¿O te sirve mucho más rascarle a la verdad, aunque te duela? ¿Sí? La gente de la Sierra Norte de Puebla no le gusta mucho ubicar su responsabilidad en la existencia de la palabra naco y del concepto naco, que es una de las aplicaciones de la palabra totonaco por parte de los nahuas, que se la pasaban jodiendo a los totonacos y a los otomíes, porque ellos eran los dominadores, no solo antes de la llegada de los europeos, antes de la construcción misma del Imperio Mexica. Los dominadores de la Sierra Norte de Puebla eran nahuas, eran chichimecas nahuatomíes, del centro del altiplano, y que llegaron alrededor del siglo XI en plan de conquista. 4 guerreros, dice la crónica, la relación de Jonotla, 4 guerreros, y da los nombres. Uno de ellos muy significativo se llama Itzocelos, es decir, la navaja, el ocelote que tiene navajas, es la uña, es la garra del ocelote. Es un cabrón que llega en plan de conquista. Que esto haya sido utilizado después por los europeos para decir, ok, entonces aquí todos van a hablar náhuatl, con quien me entiendo es con el calpiche, ¿sí? Con el que desde antes te quitaba el tributo, que es el que ahora voy a percibir yo, ya salido de otro costal, y da una idea clara de cómo vale la pena rascarle a esta historia para ir buscando esas estructuras y esas cosas que en su momento tal vez no nos gusten, ¿no? Desde hace buena cantidad de años, nuestros amigos y compañeros del movimiento indígena vienen peleados con cosas como la idea del sacrificio humano, de la antropofagia ritual, etc. En una muestra entre conmovedora, patética y bastante incómoda de cómo somos capaces de digerir e incorporar la moral del dominador, ¿sí? Para vernos a través de esa moral. Todavía en la revista Tlalocan hace unos años apareció un artículo, creo que de María Garibay. Me dio mucha tristeza porque el señor hacía un esfuerzo enorme, conmovedor, para discutir esta bronca del sacrificio humano, y no, la verdad es que no éramos tan malos, y la verdad es que etcétera. Y eso es la muestra clarísima de cómo nos convertimos en nuestro opresor desde adentro, ¿sí? Qué sabroso qué sabroso sería poder decir sin ninguna vergüenza, efectivamente éramos un pueblo guerrero, ¿no? Y ojo con el cristiano que se descuidaba porque perdía la cabeza por lo menos, ¿no? Es riquísimo, ¿no? Es riquísimo poder reivindicar un pasado guerrero. Ahora voy a tratar, ya para terminar mi alegato, de poder entrar al debate, que es parte rica, tratando de unir estas cosas, ¿no? Quienes en América Latina no pertenecemos, no nacimos en el seno de una comunidad indígena, ¿sí? Tenemos todo el derecho,
si lo sabemos hacer clara, consciente, congruentemente y autocríticamente, tenemos el derecho y el deber de insertarnos en esta historia. Me pareció francamente crítico que cuando ingresé a la Escuela de Historia en la UAP en 1977, acababa de reformarse el plan en manos del maestro Johan, Benoit Johan, de los compañeros haitianos que venían de la Sorbona y que se traían la lógica de la Escuela de los Anales, que dieron un salto adelante, eran bastante leninistas, dieron un paso adelante y dos pasos atrás, porque dieron un paso adelante reformando un plan de estudios bastante obsoleto, pero para poder dar cuenta de un análisis marxista mejorado, corregido y aumentado, de la formación histórica de América Latina. Pero el gran problema es que ellos empezaban su análisis con el momento de la conquista, ¿sí? Entonces estábamos tan obsesionados en desconstruir la estructuración del capitalismo en América Latina, que entonces todo lo anterior no nos servía, o nos servía solamente en tanto abonaba a nuestro análisis de la construcción del capitalismo. Entonces, ¿qué pasó? Que estabas dejando fuera por lo menos el 85% del desarrollo histórico de nuestro continente, ¿sí? Y no estamos hablando aquí de una cuestión romántica, de una cuestión ni siquiera de lealtad, estamos hablando de cuestiones muy recontraconcretas. Porque si nosotros vamos a la zona de la presa, donde se quiere hacer la presa La Parota en Guerrero, ¿sí? Y vemos el origen de la resistencia de las comunidades en contra de esto, ¿no? De este proyecto que muchos periodistas que se quedaron con las ganas de ser parte del gabinete, ¿sí? Que les surgía ser parte de la negociación de la presa La Parota, y todavía les surge, ¿sí? Les surge ser parte del negocio. Y revisamos el porqué, la resistencia de las comunidades. Esa resistencia la vamos a encontrar en este capítulo, así como del sótano de las ciencias sociales que llamamos etnohistoria, ¿sí? Y que nos ayuda a entender por qué carambas, esta pregunta que nos han hecho muchas veces: oye, ¿por qué demonios los pueblos indígenas están hasta allá, hasta la sierra? Pues pregúntate por qué los empujaron para allá, por qué les quedó solamente quedarse allí. Pregúntate por qué no los ves en donde sí están, ¿no? Lo que dijeron los compañeros zapatistas en su momento: para que nos vieran tuvimos que cubrirnos el rostro, ¿no? Porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, las tomas armadas, las que en el 94 irrumpió el zapatismo en la vida pública nacional, las tomas armadas, que no ataques a las ciudades, las ocupaciones armadas de las ciudades, estaban siendo hechas por la misma gente que iba todos los días a vender artesanías y cosas al mercado, o a comprar al mercado para la comunidad, ¿sí? Entonces el problema no es la inexistencia sino no tener el ojo educado para poder ver, no tener nuestra estructura visual, nuestra estructura conceptual adecuada para poder vernos, para poder ver toda esa atmósfera indígena americana a la cual pertenecemos, de la cual somos, y a la cual la dejamos irse de nuestros ojos, de nuestras manos y de nuestro corazón cada vez que nos acostumbramos a que sea parte del paisaje y sea algo muy natural que quienes estén vendiendo chicles y rasuradores en las esquinas, en los semáforos, sean siempre morenitos, chaparritos, y muchas veces traigan su traje indígena. Y nos parezca muy raro que haya un ejecutivo morenito discutiendo en una reunión de banqueros. Cada vez que nos acostumbramos a que eso sea lo normal, nos estamos negando, nos estamos privando de esa parte de nuestra historia. Ahí donde nos atrevemos, uno, a insertarnos en esta historia indígena latinoamericana; dos, a reconocernos parte de ese crisol. Insisto, crisol, que no se trata de negar, de que ahora vamos a dar el mandazo y entonces ahora negamos todo el aporte europeo, todo el aporte africano,
que también, como bien señaló hace rato, de la manera brillante y apasionada que lo sabe hacer Fernando, también era, cuando llegó acá, una identidad en construcción, ¿sí?